Bueno, comenzaremos con nuestro video. En este video vamos a hacer la siguiente función. Elaborar en equipo un programa que calcule el promedio individual de cada alumno de un grupo en donde el número de alumnos que integran ese grupo sea la variable X, con la finalidad de obtener el promedio individual y general de cualquier grupo. Cada alumno debe recibir un informe impreso en pantalla de su calificación final y si aprobó o no el curso. Ok, nosotros tenemos nuestro programa aquí. Vamos a abrir nuestro simulador. Abrimos y ya lo tengo cargado. Ok, nosotros en nuestro simulador tenemos que yo declaré la variable X, que va a ser el número de alumnos que hay en el salón, en ese grupo. La variable Y. La variable Y lo que me va a ser lo del for. Nosotros vamos a tener que Y es igual a 1 o Y es igual a X. Lo único que va a hacer X va a ser modificarse para que Y cuente de 1 a cierto número. Entonces cuando cambie X va a cambiar también el valor final de Y. Entonces lo que primero que hicimos fue poner las calificaciones 1, 2 y 3, porque tiene que tener 3 calificaciones ese alumno. El promedio de tal, declaré una suma que es igual a 0, que eso me va a ayudar a sumar los promedios de cada alumno. Y al final puse el promedio del grupo, que va a ser lo que saque el promedio, la suma de los promedios de todos los alumnos, dividida entre X, que va a ser el número de alumnos. Entonces voy a hacer esto. Serial begin a 9600 baudios, que es para iniciar el serial. Y luego vamos a poner serial print ln introduzca el número de alumnos en el grupo. Esto va a hacer que nos imprime en pantalla el texto introduzca el número de alumnos en el grupo. Le vamos a dar un delay de 6 segundos para que nos dé tiempo de imprimir ¿cómo se llama? De poner nosotros el número de alumnos. Y vamos a poner X va a ser igual a serial parse int. Y aquí, ¿esto qué es lo que va a hacer? Nos va a devolver el primer número entero hacia el serial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros metemos por el serial el número y X va a tomar ese número. Entonces va a ser serial print el número de alumnos en el grupo y imprimimos el valor de X, que ya va a haber cambiado con respecto al valor que le pusimos aquí en X. Entonces vamos a tener el número de alumnos del grupo y es igual y el valor de X. Ahora comenzamos con el for, que es lo que la maestra nos pidió. Entonces, for es igual a y es igual a 1, punto y coma, y es menor que o igual que X. Entonces, y va a ir incrementando de 1 en 1. Vamos a poner serial print ln, introduzca la calificación del número 1, que va a ser lo del promedio, para sacar el promedio. Entonces nos va a dar que introduzcamos la calificación 1. Le di un delay de 1 segundo porque si le ponía 6 o 5 así, se me iba a hacer muy largo pero vamos a cambiarlo, vamos a poner un delay de 3 segundos para que podamos hacerlo mejor y se pueda explicar mejor. Esto lo hice yo para motivo de pruebas, no para otra cosa. Entonces, un delay de 3 segundos, delay 1000, aquí vamos a poner 3, de 3 segundos, 3000 milisegundos, tal, listo. Vamos a poner introduzca la calificación número 1, le vamos a dar un delay de 3 segundos y vamos a poner calificación 1 es igual a parse int, igual que acá, para que calificación 1 tome el valor que nosotros le pongamos en el serial. Luego vamos a imprimir calificación 1 es igual y en este igual después vamos a poner el calificación 1 que vamos a imprimir la línea de calificación 1 que está aquí especificada. Lo mismo con el segundo, solo que con base a la calificación 3 y lo mismo con la calificación 3, solo que en base a la calificación 3, ¿verdad? Ahora vamos a poner el if, entonces vamos a decir promedio es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 sobre 3 y esta es la operación que realizamos para sacar el promedio. Ahora vamos a hacer nosotros if promedio es menor que 6, o sea que si el promedio es menor que 6, el serial va a imprimir el alumno reprobó es igual y serial print del promedio, entonces va a imprimir el alumno reprobó y va a poner su calificación. Pero si el promedio es mayor o igual que 6, va a poner el serial.print, el alumno aprobó y va a poner el promedio. Ahora, nosotros vamos a pasar con lo que significaría la suma. ¿Qué es lo que hace la suma? Nosotros para poder, ¿cómo se llama? Guardar el valor del promedio, no supe cómo hacerlo porque tendría, según yo es en la memoria de prom, no sé qué, no, investigué y no supe cómo. Entonces lo que yo hice fue hacer una función. Suma va a ser igual a suma más el promedio. Entonces, como suma aquí es 0, el primer valor de suma va a ser 0 más el promedio del primero. Entonces vamos a tener que va a ser 0 más el promedio y entonces suma va a tomar el valor del promedio 1. Luego va a ser suma es igual a suma, que va a ser el promedio
1 más el promedio de ese momento, que va a ser el promedio 2. Entonces va a darme suma. Y entonces suma 3, que va a ser para el promedio 3, va a ser suma más, es igual a la suma del promedio 1 más el promedio 2 más el promedio 3. Algo así, va a ir aumentando, se va a ir sumando, se va a ir sumando. Pero esto nos va a dejar que cuando cambie lo de las calificaciones que nos pida lo del siguiente alumno, se vaya guardando el suma. Entonces vamos a poner serial.print, suma de calificaciones es igual, y cuando vaya terminando alumno tras alumno, nos va a ir poniendo la suma de las calificaciones. Ahora serial.print ln de suma, y ahora pasamos a hacer el promedio del grupo. Aquí cerramos el del for, para que nada más esto se repita, y esto ya no se va a repetir. Promedio del grupo es igual a suma, que al final suma va a tener el valor de todas las sumas de los promedios, entre x, que va a ser el número de alumnos del grupo. Entonces vamos a poner promedio del grupo es igual a suma sobre x, y vamos a poner serial.print promedio total del grupo, y serial.print ln promedio total del grupo. Entonces va a imprimir promedio total del grupo es igual, y el valor del promedio del grupo. Vamos a poner, si el promedio del grupo es menor que 6, va a poner el grupo reprobó. Pero si el promedio es igual o mayor que 6, el grupo aprobó. Entonces le damos compilar, aceptar, y abrimos nuestro serial, lo jalamos para acá. Nosotros podemos darle aquí en ejecutar. Vamos a poner cuántos alumnos tiene el grupo, vamos a ponerle que tiene 5. Y se nos va a repetir 5 veces el siguiente. Introduzca la calificación número 1, vamos a ponerle que tiene un 5. Un 9 en la 2. Un 7 en la 3. Y así mismo con las demás, vamos a poner que tiene un 6, un 8, un 4, un 3 en la 1, un 8 en la 2, un 9 en la 3, y vamos con los últimos dos, que va a ser un 7, un 9, un 8, un 10 en la 1 del último. Vamos a ponerle 10 en todas. Y otro 10. Entonces ya terminó mi programa, ya corrió. Y aquí es como donde vemos, introduce el número de alumnos del grupo. Y el número de alumnos del grupo es de 5. Entonces se repite 5 veces nuestro programa. Y va a poner, introduzca la calificación número 1, calificación yo le puse un 5, un calificación le puse un 9, un calificación le puse un 7, y me va a poner el alumno aprobó con un promedio de 7. Y la suma de las calificaciones hasta ese momento va a ser 7, porque va a haber sido 0 más 7, y lo mismo con el 2. Va a poner un 6, un 8 y un 4, y me va a poner que el alumno aprobó con un 4, y 6 más 7 me da 13, entonces la suma de calificaciones va en 13. Lo mismo con los demás, así tal, todos. Y al final va a poner, por ejemplo, en el último sacó 10, y al final va a poner suma de calificaciones de 37.67 entre 5, que va a ser el promedio total del grupo, me va a dar de 7.53, y me va a poner el texto, el grupo aprobó. Una vez hecho esto, este es nuestro programa. Nos pone cuántos números hay en el grupo, pueden ser los que nosotros determinemos. Nos va a repetir el programa ese número de veces, y nos va a poner que introduzcamos las calificaciones del 1 al 3. Podemos nosotros agregarle del 4, 5, 6, las que necesitemos, pero yo para motivos de este programa utilicé 3. Y nos va a poner si el alumno aprobó o no aprobó, y el promedio de ese alumno. Y nos va a ir sumando una a una los promedios de cada alumno. O sea, nos va a poner del 1, y luego nos va a sumar el 1 más el 2, el 1 y el 2 más el 3, y así procesivamente, hasta que al final ponga suma de calificaciones, que va a ser la suma total de todos los promedios de los alumnos, y entonces va a sacar nuestro promedio, que va a ser dividir eso entre x, que va a ser el número de alumnos que hay, y nos va a poner el grupo aprobó. Ahora, nosotros también, este fue el ejercicio que nos pidió la maestra, pero había otro ejemplo que fue el que hicimos ese día, que yo lo hice, era este, que nos pedía sacar el área de 3 triángulos. Entonces, vamos a poner control V, vamos a declarar variables x, las flotantes de la base, la altura y el área. Entonces vamos a poner si x es igual
a 1 y x es igual a 3 y x va a ir aumentando de 1 en 1. Vamos a poner el serial.print y introduzca la base del triángulo. Le vamos a dar un delay, le vamos a decir que la base va a ser lo que nosotros metamos en el serial. Vamos a poner el texto base es igual y vamos a imprimir el valor de la base. Lo mismo con la altura, solo que va a cambiar los textos hacia altura. Y entonces nosotros vamos a poner al final área es igual a base por altura sobre 2, serial print área es igual y que nos imprime el valor del área. Entonces vamos a compilarlo, le vamos a aceptar, abrimos nuestro serial y déjame lo jalo. Lo ejecutamos, le vamos a poner que introduzca la base, le vamos a poner 5. Esto va a tardar un poco más, le vamos a poner otro 5. No debe de dar de 12.5, si no estoy mal. Ahora le vamos a poner un 6. Otro 6. O uno de 7 ahora. Y le ponemos otro 7. Ahora aquí lo podemos ver, nos debe poner introduzca la base del triángulo, la base va a ser igual a 5, luego introduzca la altura del triángulo, la altura va a ser igual a 5, y nos va a poner al final que el área es de 12.5. Lo mismo con D6, que nos va a dar 6, 6 y luego 18, y así va a ser sucesivamente. Por nuestra parte, pues serían todos los programas que la maestra pidió. Este es el ejemplo que puso el día que nos explicó la función, más sin embargo, pues ese día nadie lo había terminado. Entonces yo lo hice, mientras la maestra estaba explicando, yo lo fui haciendo y pues decidí entregárselo porque no lo voy a haber hecho para nada. Y tenemos nuestro otro programa ya hecho, que es el que acabamos de explicar para las calificaciones. Voy a adjuntar estos dos archivos en un archivo de texto en nuestra tarea para que usted pueda ver cómo se hizo y las variables, cómo las utilicé, cómo hice todo. De mi parte sería todo. Espero le haya gustado cómo lo hice. Gracias.